entonces empieza la grabación. Esta es la clase 19, entonces no sé, pues a lo mejor debería llamarse como últimos resultados de categorías o una cosa que tiene que ver con límites y funtores adjuntos todavía, ¿no? Con conservación de límites. Entonces vamos a empezar recordando algunas de las definiciones que habíamos visto antes de todo esto del Congreso, ¿no? Antes del Congreso, entonces está esta definición. Entonces recordamos que un funtor es exacto y lo habíamos definido así como exacto si preserva todos los límites y colímites finitos. Entonces también habíamos dicho que a veces le llamaban exacto al que era exacto izquierdo y coexacto al que es exacto derecho. Realmente que sea exacto quiere decir que es exacto izquierdo y exacto derecho a la vez en el lenguaje del STUM. Y recuerden que eso es lo que quiere decir, o sea, exacto izquierdo es que preserva límites finitos y exacto derecho es que preserva colímites finitos y es exacto si preserva ambos, ¿no? Tanto límites como colímites finitos. Entonces un punto es exacto y preserva todos los límites, es la convención que vamos a, y todos los colímites finitos, ¿no? Finitos necesariamente. Entonces, esta proposición es la que queremos demostrar el día de hoy y que le vamos a dedicar un tiempo, que me dice que colímites filtrados de conjuntos son exactos. Y este resultado es importante porque ya saben que yo siempre tengo como funtores de olvido en muchas de las categorías que me interesan, a la categoría de conjuntos. Y muchas veces la categoría de conjuntos construye exactamente los límites. Habíamos visto situaciones donde los límites se hacían en categorías de conjuntos tal cual. Entonces, bueno, es una propiedad importante que en la categoría de conjuntos los colímites filtrados de conjuntos son exactos. Y eso quiere decir que yo tengo que entender, o sea, si yo quiero entender esta proposición, los colímites filtrados se tienen que entender como funtores, ¿verdad? Sí, esos son funtores para que yo pueda aplicarle esta definición de exacto, porque la definición de exacto se aplica a un funtor. Entonces, ¿qué quiere decir que el colímite filtrado como un funtor? Bueno, pues es un funtor en diagramas. Entonces, concretamente, los límites y los colímites los pienso como funtores en los diagramas, que a cada diagrama le asocia su límite, ¿de acuerdo? Y aquí recuerden que filtrado lo que quiere decir es que el conjunto indexante es o la categoría indexante es una categoría filtrada o dirigida. En otros términos, lo que eso quiere decir es que dados cualesquiera dos objetos, I y J, siempre existe otro objeto K y morfismos de I a K y de J a K. Recuerden que las categorías indexantes que eran filtradas, pues como lo estamos asumiendo pequeñas, era equivalente a tomar un conjunto parcialmente ordenado que además es dirigido. Entonces, básicamente los límites y los colímites filtrados sobre una categoría indexante I, pues podemos pensar que nuestra categoría indexante I de hecho es un conjunto ordenado que es dirigido. Eso quiere decir que para cualquiera de dos objetos I y J siempre existe un K que es mayor o igual a ellos, ¿no? Que es equivalente a esta situación de los morfismos. Entonces, con esa idea, entonces vamos a demostrar. Entonces, justamente lo que queremos es, vamos a considerar un conjunto I dirigido, entonces con esa convención, y ese conjunto dirigido no necesariamente es finito, no hay que confundirse, ¿no? La proposición lo que me está diciendo es que colímites filtrados de conjuntos son exactos, es decir, el colímite filtrado puede ser un colímite sobre un conjunto indexado arbitrario, dirigido, eso sí es lo único que tiene que ser, pero que sea exacto va a decir que conmuta con límites finitos y con colímites finitos. Entonces, este puntor, cuando yo lo evalúe, sí lo tengo que evaluar en cosas finitas, pero de entrada el colímite puede ser digamos, en una categoría indexante I o en un conjunto infinito dirigido I, nada más. Entonces, vamos a plantear esto exactamente como debería de ser. Entonces, I es un conjunto dirigido y lo que queremos demostrar es que el funtor de límite o de colímite, en este caso, que va de la categoría de diagramas conforme I a la categoría de conjuntos, este preserva justamente límites y colímites finitos, ¿no? Es lo que queremos demostrar. Entonces, notar que aquí el funtor, justamente que les estoy diciendo, funtor que les estoy señalando aquí, es para una categoría indexante I que no es necesariamente finita, pero este funtor es el que debería de conmutar, este funtor es el que debería de conmutar con límites finitos, pero este no tiene por qué ser finito, ¿no? Entonces, ok, entonces como cuestión de notación, eh, en este caso, ¿verdad? Como estamos hablando de cosas filtradas, entonces el colímite es el límite directo, realmente. Y como ya hemos visto, cuando estamos queriendo demostrar una propiedad de límites finitos y de colímites finitos, entonces, pues basta demostrarlo que preserva, por ejemplo, el objeto final o el inicial, en el caso de la proposición dual, que preserva productos
de dos elementos, o sea, que preserva biproductos o coproductos de dos elementos y que preserva ecualizadores o bien que preserva coecualizadores, ¿no? Entonces, porque recuerden que si yo tengo estas propiedades que tiene objeto final, que tiene productos de dos biproductos y que tiene ecualizadores, entonces tiene todos los límites finitos. Eso habíamos visto, ¿no? Para demostrar que tiene todos los límites finitos es equivalente a demostrar que tiene objeto final, biproductos y ecualizadores. Entonces, es lo que vamos a demostrar. Entonces, básicamente lo que vamos a demostrar es que este funtor o límite de la categoría de diagramas a la categoría de conjuntos preserva el objeto inicial, preserva biproductos o conmuta con biproductos y preserva ecualizadores. Entonces es lo que tenemos que mostrar. Y la parte dual, lo mismo para colímites. O sea, para demostrar que preserva colímite, pues sería demostrar que preserva objeto inicial, que preserva coproductos de dos elementos, es decir, básicamente los coproductos aquí son uniones disjuntas, y que preserva coecualizadores. Entonces, de hecho, la segunda parte es completamente análoga a la primera y ustedes una de las cosas que tienen que hacer en esta clase es reproducir esa demostración para el caso de colímites finitos, ¿no? Para ver que preserva colímites finitos. Entonces, lo que vamos a hacer exactamente, el caso de exactitud izquierda, y decir, eso quiere decir que preserva límites finitos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que preserva el objeto final, el productos de dos elementos y ecualizadores, ¿no? Lo que vamos a demostrar. Entonces, pues vamos a tomar la categoría, vamos a empezar con el objeto inicial. Entonces, en la categoría de conjuntos, ¿quién es el objeto final? ¿Quién es el objeto final en la categoría de conjuntos? Es, creo, el cingulete, ¿no? Es el singulete. Cualquier singulete y cualesquiera dos objetos finales son isomorfos. Entonces podemos tomarnos un singulete en particular y decir, bueno, este es el objeto final, pero como cualesquiera dos son isomorfos, entonces no importa, ¿no? Entonces digamos que en la categoría de conjuntos el objeto final es el cero y eso implica automáticamente que en la categoría de diagramas el objeto final es el diagrama constante con objeto cero, claramente, ¿verdad? Porque existe claramente la transformación natural inducida, ¿verdad? Por este diagrama constante que es dado por el objeto inicial a cualquier otro diagrama dado por la flecha inicial en cada i, ¿verdad? De cero a cada elemento. Entonces, en la categoría de diagramas, ¿no? Conforme ahí con la categoría de conjuntos, entonces el objeto inicial es el diagrama constante, ¿verdad? Que a cada objeto i lo manda el objeto inicial. Claramente ese es el objeto inicial, digo, el objeto, perdón, final. Claramente este es el objeto final en la categoría de diagramas. Es final, ¿no? Y también estamos diciendo final en la categoría de conjuntos, no sé si dije inicial, pero me refería a final. ¿De acuerdo? Entonces sí, a todo el mundo le queda claro que el diagrama constante con el objeto final en todas las entradas es el objeto final en la categoría de diagramas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, claramente tenemos ahora, como la pregunta es ver que si el límite de ese objeto, ¿verdad? Es ahora el objeto final en la categoría de conjuntos. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es que el límite de ese diagrama tendría que ser el objeto final, o sea, el cero. Otra vez, pero eso es claro, ¿verdad? ¿Quién es el límite del diagrama constante cero? Pues, me tomo el diagrama constante cero, pues el límite pues, tiene que ser el cero mismo. Digamos, eso no es bastante evidente. Si quieren, lo pueden escribir, ¿no? Tal cual, ¿no? Asegurarse que el límite es el objeto inicial. Lo que el límite es inicial, eso le bastaría en la categoría de conjuntos. Y pues por lo tanto tendría que ser isomorfo a cero. Digamos que aquí en realidad deberíamos de poner isomorfo, ¿no? Pero está clarísimo, ¿no? Entonces digamos que lo primero es que sí preserva el objeto final. Sí preserva el objeto final. Entonces, esa es la primera parte. Ahora tenemos que ver que preserva biproductos. Entonces, para tomar el biproducto, primero tenemos que entender qué es el biproducto en diagramas. Entonces, si me tomo un diagrama, que lo voy a llamar X, y me tomo otro diagrama, este diagrama a cada objeto y lo manda a X y además cumple con la compatibilidad de las flechas en el diagrama, ¿no? Es decir, si yo tengo un morfismo de I a J, entonces debo tener un morfismo de X y a XJ que cumple con las condiciones. Es un funtor, como se debe, ¿no? En tanto los morfismos como en los objetos es un funtor, como se debe. Pero entonces yo tengo también el diagrama y lo único que está pasando es que y el objeto Y lo manda al Y, pero son funtores, ¿no? Es decir, tengo mis compatibilidades. Entonces, en la categoría de diagramas, ¿quién es el producto? Pues el producto tendría que ser otro diagrama. Entonces, estos son diagramas con forma I, entonces su producto pues es un objeto, ¿verdad? Es el producto que tendría que ser otro diagrama. ¿Y cómo está definido este objeto? Pues a cada I, ¿a quién lo va a mandar?
Pues exactamente al producto de los XY con los YY. No es difícil que ustedes se den cuenta que esta cosa es, en efecto, el objeto producto, ¿verdad? En la categoría de diagramas. Es un diagrama y es el producto. Tengo sus proyecciones canónicas a cada uno de X y a cada uno de Y como diagramas, etcétera, ¿no? Entonces tampoco es difícil que ustedes se convencen que el producto de los diagramas es el diagrama formado por los productos entrada por entrada, ¿no? Si lo imagino, como tienen la misma forma, es eso, ¿no? Entonces el objeto iésimo en el diagrama producto es el objeto formado por el producto de X y con Y y tal, ¿no? De los respectivos. Eso también es algo bastante claro, pero si lo quieren escribir formalmente, pues también se puede escribir bien formalmente, pero es algo bastante evidente. Entonces ya sé quién es el producto. Entonces lo que yo quiero demostrar es que preserva este producto, este biproducto. Es decir, que si yo ahora calculo el límite, el colímite, perdón, el límite directo de este diagrama, ¿verdad? Eso tendría que ser el producto de los respectivos diagramas, el producto de los respectivos límites. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces recuerden que eso es realmente el límite del diagrama producto. Aquí le puso X, pero debería de ser Y, por supuesto, aquí. El producto. Ese tendría que ser el producto de los límites. Ay, perdón. Tendría que ser el producto de los límites tal cual como está aquí indicado. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el objetivo, demostrar que se tiene esa igualdad o que se tiene esa igualdad, que realmente quiere decir igualdad de funtores, que lo que quiere decir es un isomorfismo canónico, ¿verdad? O sea, que existe una transformación natural entre ellos invertible. O sea, es un isomorfismo canónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quisiéramos demostrar. Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es construir adecuadamente. Si quiero construir un isomorfismo, dar un isomorfismo, pues es construir adecuadamente el morfismo o uno de los morfismos, por ejemplo, del límite de XY cruz YY al producto de los límites. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo primero que habría que ver, dar y luego ver que ese morfismo que construimos es un isomorfismo. Pero ese morfismo que queremos construir de límite, o sea, digamos que yo quiero construir un morfismo de aquí para acá, pues se va a poder construir gracias a las propiedades universales. Si se fijan, aquí adentro hay muchos objetos universales. Por un lado están los límites, que son objetos, los colímites, ¿verdad? Los límites directos, que son objetos universales, ¿verdad? Están los productos, que son objetos universales, y hay dos tipos de productos, el de XY con el YY, y el producto del límite de XY con el producto del límite de Y. Entonces hay varios objetos universales. Entonces ese morfismo que estoy tratando de construir de aquí para acá debería de poderse construir pues a partir de una forma natural, es decir, a partir de esas transformaciones naturales. Entonces la primera pregunta es, si yo quiero construir un morfismo del límite de XY a un producto, eh, eso es equivalente a construir un morfismo de aquí a cada una de las entradas, ¿verdad? Porque si yo construyo un morfismo de cada una de las entradas, entonces por la propiedad universal del producto se escribe un morfismo al producto. Y entonces luego la siguiente es, yo quiero construir un morfismo de aquí a aquí al producto, que es un morfismo entre colímites. Y entonces para construir un morfismo entre colímite, te basta, digamos, a este colímite. Recuerden que los colímites son coponos iniciales o finales. Los colímites son iniciales o finales. Los colímites son iniciales, ¿no? Los colímites son iniciales, no finales. Por ahí vi que dijeron iniciales así con la boca, pero no los oí, pero los vi que lo dijeron. Pero son iniciales. Entonces, fíjense, lo que yo quiero construir es un morfismo a iniciales. Entonces, ¿de dónde a dónde tengo? O sea, ¿cuál es la propiedad que me va a dar este morfismo, por ejemplo? El morfismo de aquí para acá. ¿Cuál es la propiedad de objeto inicial? Porque tengo dos objetos iniciales aquí. ¿Verdad? O sea, al principio yo tengo dos objetos iniciales aquí, este y este. Entonces, ¿qué propiedad tengo que utilizar para garantizar este morfismo? Son coconos, ¿verdad? Son coconos. ¿Qué propiedad tengo que utilizar para demostrar? Pues la de este objeto, ¿verdad? O sea, si quiero construir el morfismo de aquí para acá, entonces este morfismo como es inicial, entonces tengo que utilizar la propiedad universal de este objeto, ¿verdad? Porque ese es un objeto inicial, entonces la flecha tendría que ir en ese sentido. Pero entonces tengo que utilizar la propiedad universal de este objeto. ¿Cuál es la propiedad universal de este objeto? Este es un cocono. Entonces, lo voy a escribir aquí. Entonces, yo tengo mis morfismos directos de aquí para acá, del cocono. Ahorita lo voy a escribir bien, nada más es la idea, ahorita lo voy a borrar, pero para que no se queden las notas. Entonces, yo tengo este cocono para todo X, Y, X, J, yo tengo estos morfismos. Y entonces, si yo luego construir de estos objetos morfismos para acá, por la propiedad universal de este objeto, tendría este morfismo que está aquí. ¿Sí? O sea, si yo luego construir morfismos de XY y XJ, aquí debería de ser de XY cruz XJ, y se lo dije mal, por cierto. Entonces, aquí, como esto yo tengo un cocono, yo tengo XY cruz
cruz y, perdón, tengo XY cruz y tengo los morfismos naturales de límite. Entonces, para poder construir este morfismo, yo tendré que construir morfismos de aquí a este producto. ¿De acuerdo? Sí, si yo luego digo a este producto, no a este objeto que está aquí. Si luego construir esos, entonces la propiedad universal del límite me daría este objeto. ¿Ok? Entonces, digamos, lo estoy esbozando así, lo tengo bien escrito, por supuesto, pero nada más para que me sigan en el tren de ideas que estamos viendo. Entonces, yo primero, quiero construir primero el morfismo de aquí para acá. Y ese aseguro que se puede construir en términos de las propiedades universales, primero utilizando la propiedad universal del producto, utilizando la caracterización, utilizando que tengo un producto. Entonces, porque construir un objeto de aquí al producto es lo mismo que construir un par de morfismos de este a cada uno de las entradas del producto. Y luego la siguiente etapa, ¿no? Ok. Sí, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esto para que no se quede aquí, no se empalme. Entonces vamos a hacer eso que le estoy diciendo. Entonces, la primera pregunta es quién es el morfismo que va de aquí para acá, ¿no? Entonces, ¿quién es el morfismo de aquí para acá? ¿No? Esa es la primera pregunta que tenemos que resolver. ¿Quién es ese morfismo? ¿Hay una forma de construirlo de manera natural? Bueno, entonces, para determinar este morfismo, lo que ya sabemos por las propiedades del producto es que bastaría dar un par de morfismos de aquí hacia acá, ¿verdad? Porque siempre que yo tengo un par de morfismos, eso me determina un único morfismo al producto. Entonces, es lo primero que hacemos que determinar, ¿no? Y entonces, para dar cada uno de estos, entonces, por ejemplo, si yo quiero dar el morfismo de arriba, o sea, que va del producto aquí, lo que les dije es que para dar cada uno de estos tengo que dar los dos, pero bueno, en particular para dar este que está aquí, lo que me falta ver es que el límite de las XYs es un cocono sobre este producto, ¿verdad? Porque si yo tengo que el límite de las XY es un cocono sobre X y Y por la propiedad universal del límite de la izquierda, tendría, o sea, del límite directo, ¿verdad? Que es un colímite, por eso, y que es un objeto inicial, los colímites, entonces debería de existir el morfismo de ahí para acá. Entonces, o sea, es decir, me basta ver que el límite de las X y es un cocono sobre el producto y también me bastaría ver que el límite de las Y es otro cocono sobre el producto. Entonces, debería tener entonces ese par de morfismos que estoy tratando de construir. Me voy a concentrar en este morfismo nada más. Entonces, tengo que ver que el límite de las X y es un cocono sobre X y Y. Y la pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo veo que es un cocono sobre X y Y? Pues tiene que haber morfismos de X y cruz Y al límite de las X y. ¿No? ¿Cómo construyo morfismos? Entonces, para esto, lo que nosotros sabemos es que tenemos las proyecciones naturales para cada i, ¿no? Entonces yo tengo de xy a yi, yo tengo la proyección natural a xy, por supuesto también la proyección natural a yi, pero como ahorita nada más me voy a concentrar en el xy, yo tengo la composición de xy al límite de las xy, es que el límite directo de las xy es un cocono sobre el diagrama formado por las xy. Entonces, este morfismo que está aquí es el natural, ¿verdad? O es el canónico si quieren, es el que viene con el límite. Sí, es el que viene con el límite. Entonces yo tengo la composición de XY cruz Y con su primera proyección, XY, y luego con la composición con el natural. Entonces tengo un morfismo de XY cruz Y al límite de las XY. Entonces es lo primero que necesito para ver que el límite de las XY era un cocono, ¿verdad? Tener un morfismo de cada objeto para allá. Para ver que es un cocono, además, tendría que ver que hay una cierta conmutatividad, o sea, que respeta los morfismos del diagrama X y Y, ¿no? Entonces, ok. Y con el morfismo canónico, eso es lo que estoy diciendo, de X y al límite X. Ahora, para ver que es un morfismo, o sea, que realmente es un cono, tengo que tener que si es mayor que J, o sea, que si tengo un morfismo de Y a J, entonces yo tengo naturalmente el morfismo de XY a XJ, y también este morfismo de Y a J también me induce un morfismo de Y a YJ, porque tanto X como Y eran diagramas. Entonces, eso quiere decir, este par de morfismos me inducen un morfismo del producto al producto de los XJ con YJ, ¿verdad? Ese es el producto de los morfismos, que no le estoy llamando porque no necesito ponerles nombre, pero si tengo un morfismo de X y XJ y uno de Y a YJ, entonces tengo un morfismo del producto de uno al producto del otro. Eso también se puede deducir estrictamente a las propiedades universales. Pero, de hecho, en este caso, como estamos trabajando con conjuntos, entonces yo sé que el producto son pares ordenados, tal cual, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el morfismo de un par ordenado a otro par ordenado? Pues es nada más el producto de los morfismos, tal cual, ¿no? Respectivos, tal cual como conjuntos, o sea, lo puedo ver tal como conjuntos, aunque esta propiedad es categórica, o sea, siempre que yo tengo un morfismo de XY a XJ y uno de Y a YJ, y son morfismos compatibles
De hecho, en este caso, como es el producto, la categoría basta que sea discreta, entonces eso automáticamente me induce un morfismo del producto X y Y al producto de X, J, Y, J. Eso siempre pasa y se puede demostrar por la propiedad universal del producto, pero en conjuntos concretamente puedo decir exactamente quiénes son los elementos. Sí, puedo decir exactamente cómo está funcionando. Bueno, el hecho es que yo tengo este morfismo de X y Y, de X, J, Y, J, que es el morfismo natural porque el diagrama producto, los morfismos del diagrama producto justamente son estos. O sea que si yo tengo un morfismo de Y a J, ¿quién es el morfismo que va del producto de X y Y al producto de las X, J, Y, J? Este que le estoy diciendo es el morfismo del diagrama correspondiente del producto. Ok, entonces, dado eso, entonces lo que tenemos es que claramente, si yo compongo primero con la proyección X y luego lo mando al límite de las X y lo mismo hago con XJ, lo mando a la proyección con XJ y luego lo mando al límite, me puedo dar fácilmente cuenta de que, de hecho, pues conmuta este diagrama que le estoy poniendo hacia los límites, que es, digamos, la composición con este morfismo, ¿verdad? Con las proyecciones con este morfismo, digamos, es todo este morfismo, de hecho, o sea que se factoriza por X y XJ. Cuando yo le factorizo aquí X y XJ, pues tengo esta flecha que es la inducida y claramente este subdiagrama conmuta, que a su vez hace que el diagrama completo conmute. ¿De acuerdo? Entonces no es nada difícil, pero bueno. Esto, lo que le estoy diciendo es que este diagrama conmuta. Y esa es la condición para que yo tenga un cono, ¿verdad? Si yo tengo un morfismo de IJ, la condición para que sea realmente un cono es que conmute. Entonces, lo que estoy diciendo en otras palabras es que el límite de las X es un cocono, perdón, le dije cono, pero es cocono, me estoy refiriendo es un cocono. Entonces, eso es un cocono. Y entonces, como es un cocono sobre el diagrama producto, o sea, esta cosa es un cocono sobre el diagrama producto, entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es por la propiedad universal del límite del producto, pues va a tener un único morfismo que va de aquí para acá. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro? Categóricamente se puede entender, ahorita vamos a entender conjuntistamente, pero categóricamente es claro que se puede construir, ¿no? Y esto lo hicimos para el límite de las XY, pues análogamente, exactamente la misma demostración se hace para el límite de las Y. Ay, perdón. Análogamente se hace para el límite de las Y. ¿Sí? Y entonces lo que estoy construyendo es un par de morfismos del límite del producto al límite de XY y del límite del producto al límite de las Y. Era lo que necesitaba, por lo tanto, para construir el morfismo al producto que había puesto ahí arriba. Entonces, eso sí. Por lo tanto, lo que tenemos es un morfismo de aquí para acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo el mundo? ¿Clarísimo? ¿Sí? Está clarísimo, ¿no? Y este morfismo se construye a partir de las propiedades universales o de las características, o sea, los morfismos naturales, ¿no? Que vienen con el límite y con el producto. Entonces tengo este morfismo. Ahora, me gustaría demostrar que este cuate es un isomorfismo, ¿no? Entonces, lo estuve pensando porque, a ver, aquí realmente lo que a mí me gustaría, así como matemático, como persona, es no recurrir a que son conjuntos, es decir, utilizar, construir un morfismo de regreso y ver que la composición me da la identidad, ¿no? Pero se complica un poco, o sea, sí se puede hacer, pero se vuelve un poco complicado. Se simplifica mucho la situación y este morfismo lo entiendo como conjuntos, porque realmente estoy en la categoría de conjuntos, entonces como yo tengo conjuntos, poderlos expresar como conjuntos y entonces demostrar que es un isomorfismo, bastaría demostrar que este es biyectivo, porque soy un isomorfismo de conjuntos, que es infinitamente más fácil que tratar de construir el morfismo de regreso, que se puede, y la propiedad universal. Sí se puede, y de hecho es un bonito ejercicio, porque es como Grothendieck decía que es el yoga, ¿no? Es el ejercicio para que las ideas vengan, ¿no? Es importante hacerlo categóricamente, o sea, tratar de construir el morfismo de regreso, pero la verdad es que es infinitamente más fácil si yo lo considero este morfismo como lo que son morfismos de conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, para entenderlo como morfismos de conjuntos, lo primero que tenemos que hacer es entender quiénes son los objetos, ¿no? Como tal, como conjuntos, quiénes son estos objetos que ya lo sabemos. O sea, como estás en la categoría de conjuntos, yo puedo describir cualquier límite directo en la categoría de conjuntos, ¿verdad? Cualquier colímite en la categoría de conjuntos. ¿Quién es? Pues es simplemente, lo habíamos visto, un límite directo, un colímite en la categoría de conjuntos siempre es la unión disjunta de los XY módulo una relación de equivalencia. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Cualquier eran los gérmenes, discutimos mucho sobre los gérmenes. Básicamente el límite directo son gérmenes. En la categoría de conjuntos es eso. Entonces es la unión disjunta de los XY módulo una relación de equivalencia. ¿Y cuál es la relación de equivalencia? Que si yo me tomo un elemento en la unión disjunta, o sea, es XY,
está relacionado con otro elemento en la unión disjunta, es decir, un XJ que va a estar en XJ, van a estar relacionados si existe un K mayor que I y ese K que sea tanto mayor que I como mayor que J, de tal manera que una vez que yo me fijo en los respectivos morfismos que me induce por el diagrama, yo tengo un morfismo de X y XK y un morfismo de XJ, XK, la imagen de XY y la imagen de XJ coinciden en XK, ¿verdad? Eso quiere decir que si tengo XY y XJ, esos van a dar al mismo elemento XK, ¿de acuerdo? Entonces, X sí está relacionado con XJ, sí existe un K más adelante que ellos donde ambos coinciden. Esa es la cuestión de gérmenes. ¿Recuerdan? Cuando discutimos gérmenes de funciones era la misma historia. Y esto sucede siempre en la categoría de conjuntos. Los colímites o los límites directos en la categoría de conjuntos siempre son así. Es decir, cuando me estoy tomando con límites filtrados, ¿verdad? Nota aquí que lo filtrado es importante porque dados cualesquiera IJ, sí, yo sé que siempre va a existir ese K, ¿de acuerdo? Si no fuera filtrado, entonces lo haría para los que existen, ¿no? Digamos, para los que existen, pero entonces yo no puedo garantizar la existencia del límite, es decir, no siempre el colímite, no siempre puede existir el colímite si no es filtrado. Pero cuando es filtrado, entonces ahí el límite existe, ¿no? O sea, eso en la categoría de conjuntos y es este objeto tal cual, ¿no? En la unión disjunta módulo esta relación de equivalencia. Ok, entonces, eh, aquí sí va a dar XK y XJ va a dar XJ, bajo los respectivos morfismos inducidos, ¿verdad? Por I de I igual a J, es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo veo los elementos del límite de XY? Pues simplemente es una clase. Los elementos de XY es una clase en esta relación de equivalencia, ¿verdad? Y lo vamos a notar por XY bar. Es decir, cada elemento en el límite está representado por un elemento XY en un elemento, o sea, está representado por algún XY que vive adentro del objeto XY, ¿de acuerdo? Y es una clase, pero como en todas las clases de equivalencia, pues tiene muchos representantes. Otro representante estará en XJ, otro estará en XK, etcétera, ¿no? O sea, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la onda. Que dice que esto tiene que ver con la dinámica, siempre lo he pensado, ¿no? Son las dinámicas van hacia adelante, entonces estoy como iterando, bueno, en fin. Bien, entonces, y ahora, bajo esta identificación, entonces yo puedo describir el morfismo que acabamos de construir, el morfismo universal, del límite del producto al producto de los límites. Pues, ¿cómo queda determinado? Pues entonces tenemos lo siguiente, yo tengo el producto y tengo el morfismo de aquí para acá. Entonces, del lado izquierdo, yo lo que tengo es, así se ven los objetos, ¿verdad? El objeto en el límite de X, Y, Y, pues van a ser clases realmente. La clase de un par X, Y, Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que los objetos X, Y, cruz, Y, son esos, ¿verdad? Entonces, no, es decir, aquí alguien puede preguntar, ¿y por qué con el mismo índice? Bueno, o sea, le estoy llamando así, ¿verdad? XY lo único que me está queriendo decir es un objeto que está en XY. Y YI es un objeto que está en YI. Pero sí tiene que estar en el mismo índice, porque el diagrama justamente es XY cruz YI, ¿no? Es el mismo, no es XY cruz YJ. Es XY cruz YI, así es el diagrama. Era entrada por entrada. Entonces, XY está en XY y YI está en YI. ¿Ok? Eso es lo único que estoy diciendo. Y entonces es una clase de ese elemento bajo la relación de equivalencia que acabamos de decir, nada más que en el producto. Así se ven los elementos, ¿no? Y entonces, ¿a quién lo mandamos? Pues justamente a quien lo tenemos que mandar es a un elemento en el límite de XY. ¿Pero qué es un elemento en el límite de XY? Es una clase. Es una clase de un elemento. Pues lo mandamos a la clase de ese elemento y lo mismo a la clase de Y. Ustedes pueden verificar que, en efecto, este es el morfismo que describimos. Si ustedes siguen paso por paso lo que hicimos hace rato, ¿verdad? A la proyección y luego y luego a su clase, entonces van a darse cuenta que exactamente esta es la situación. Entonces, ¿quién es el morfismo? Pues es muy fácil, es como en teoría de números básica, ¿verdad? Me tomo XY, YI su clase, ¿verdad? Es un representante X, Y, Y en X, Y, Y es su clase bajo esta relación de equivalencia. Esto lo vamos a mandar a la clase de X, Y, a la clase de Y. Entonces es un morfismo bien definido. Y entonces lo que tenemos que ver, bueno, salvo que se convenzan que este es exactamente el morfismo que construimos, que es fácil, lo que tenemos que ver simplemente es que esta cosa es biyectivo. Entonces, para ver qué es un isomorfismo, pues, como estamos en la categoría de conjuntos, los isomorfismos son exactamente las funciones biyectivas, entonces me dejo de preocupar por construir el inverso y bla, 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 que insisto, es un bonito ejercicio que deberían intentar hacer, ¿sí? Construirlo categóricamente con las propiedades del límite y de producto,
Pero en este caso, pues la verdad es que es mucho más fácil ahora ver que esta cosa es inyectivo y suprayectivo, ¿no? Hay que ver que es biyectivo, entonces es mucho más fácil que eso. Entonces, de hecho, lo que les dije es que yo estuve pensando en hacerlo categórico, pero bueno, la verdad es que es mejor que lo hagan ustedes. Es como lo mismo. Es verdad que hay que invertir matrices algunas en la vida, pero no lo hacen ustedes enfrente del pizarrón, ¿no? El estudiante lo tiene que hacer. Entonces, ustedes lo tienen que hacer en su cuaderno, ¿no? Por su cuenta. Construir el morfismo de regreso, así como hicimos el de ida, hay que construir el de regreso con propiedades universales, propiedades de límites y propiedades de productos. Entonces, ves, una vez que tenemos este morfismo de conjuntos y que ya entendemos cómo es en términos de conjuntos, pues podemos ver que es inyectivo y que es suprayectivo. Entonces, para ver que es inyectivo, entonces yo me tomo dos elementos cuyas imágenes son iguales. Entonces, aquí sí, me tomo x y raya, y barra, y luego me tomo xj. Este es una j, si no se alcanza a ver. Este es una j. A y, j también le puse ahí, pero debería ser j. O sea, porque sí ven, ¿verdad? O sea, me estoy tomando dos representantes y los dos representantes no tienen que estar agarrados en el mismo. Y de hecho, uno está en la entrada X y Y y la otra está en la entrada X, J, Y, J. No tiene por sí lo mismo. Lo único interesante es que cuando los mando bajo esta función, coinciden. Es decir, que tengo X y barra, coma, Y barra es igual a X, J prima barra, Y, J prima barra. De hecho, a lo mejor ni siquiera necesitaba llamarle prima porque era simplemente X, J, Y, J, no importaba. Pero no importa, todo eso se soluciona de una forma fácil, no sobra tampoco la definición. ¿Qué quiere decir que estas dos cosas sean iguales? Pues que sean iguales quiere decir que son iguales por entrada como clases. Eso es por propiedad del producto conjuntista, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esta X y barra es igual a X J barra. Aquí, no sé, según yo lo había puesto claramente J, pero no, ya veo que no. Y Y es igual a Y J barra. Se me hace que luego lo corregí, ¿ok? Pues el J. Miren. Y entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir que estas dos clases sean iguales? Bueno, ahí lo había corregido ya. ¿Qué quiere decir que sean iguales? Pues quiere decir que existe una K más grande que I, ¿verdad? Um, ajá, y de hecho aquí a lo mejor hasta escribí una cosa. eh, Es que no tienen que caer, sí tienen que caer el mismo J, sí. Entonces existe una K más grande que I y que J, de hecho. Si existe una K que es más grande que I que J, eso ya lo sabemos. De tal manera que XI va a dar a XK y XJ' va a dar a XK. Esa es la condición de equivalencia. Y lo mismo pasa para las YI. YI va a dar a YK y YJ va a dar a YK. Todo eso en los respectivos XK y YK, ¿no? Como objetos. Entonces yo tengo eso. Y entonces lo que estamos diciendo es que ahí que la clase de X es igual a la clase de XJ barra prima, que es igual a la clase de XK. ¿Va? O sea, son representantes del mismo objeto en la unión disjunta, y lo mismo para Y. Entonces, lo que estoy logrando es básicamente expresar a estas clases como las clases de un XK y de YK, todas, ¿verdad? O sea, exactamente con el mismo coeficiente. Es lo que me está diciendo. Entonces, lo que implica esto es que lo escribimos así: X y de Y es igual a XK, YK, pero esto era ni más ni menos que esto sí claramente es la clase de X y Y, ¿verdad? De hecho, de XK, YK. Y esto es la clase de esta cosa, por lo que mismo que estábamos diciendo hace ratito, ¿verdad? Que son las mismas clases, pero esto es la clase de este, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el objeto era inyectivo, ¿verdad? Dos objetos cuyas imágenes eran iguales, estos provienen del mismo objeto, quedan iguales. Entonces, es inyectivo, realmente es una burrada, pero bueno, es cosa de estar como que bien seguros que se está haciendo la, la, la interpretación correcta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es su proyectivo. Entonces, para ver qué es su proyectivo, me tengo que tomar un elemento, XJYJ, en este producto, ¿no? Aquí es algo bien importante. Aquí sí es un elemento. En el límite de las XY está representado por un XY barra, y en el límite de las X, del límite de las YJ está representado por un elemento YJ. Aquí sí el Y y el J no tienen por qué ser iguales, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces es un elemento en el producto de estas dos cosas, es un elemento que está representado a lo mejor por un elemento XY, pero en el límite de las YJ a lo mejor está representado por otro elemento YJ, es decir, no tiene por qué estar en el mismo nivel, ¿verdad? Así no tiene que estar. Entonces aquí sí es importante, aquí es X y está indexado con Y, y el Y está indexado por un J, y aquí Y no tiene que ser igual a J, no tiene por qué ser. Entonces X y está en XY y YJ está en YJ, ¿no? No tienen por qué ser iguales. Y sus clases, pues son sus clases. Ahora, aquí lo importante y lo importante de que sea filtrado es que yo sé que existe un K mayor igual de tanto I como J, de tal manera
que X va a dar a un XK y YJ va a dar a un YK, ¿verdad? En el mismo nivel. Y lo que sí sé es que tienen exactamente la misma clase. O sea, que son igualitas las clases. La clase de XY es igual a la clase de XK y la clase. Es decir, puedo transformar mi pareja XY barra YJ barra a una pareja donde estén indexados con el mismo K. O sea, una pareja XK barra YK barra. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque este sí sé que es la imagen de XKYK, ¿no? Por la definición del morfismo. Entonces, lo que estoy diciendo es que sí, en efecto, también era su proyectivo, ¿no? No era. ¿Sí? ¿Les quedó claro la sutileza del argumento? Entonces estaba de aquí para acá, y entonces por lo tanto es un proyectivo. Entonces lo que hicimos ver que este morfismo que construimos es inyectivo y suprayectivo, entonces por lo tanto tiene que ser biyectivo, y entonces por lo tanto tenemos un isomorfismo, ¿de acuerdo? Entonces digamos que aquí acabaría la primera parte, ¿no? O sea, digo, la segunda parte, porque la primera parte era que preservaba objeto inicial, la segunda parte es que preserva productos finitos, porque ya tengo el isomorfismo, que es lo que estamos teniendo, y la tercera parte sería ver que preserva ecualizadores. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos que ver que preserva ecualizadores y entonces análogamente tenemos que entender qué cosa es un ecualizador, ¿no? En la categoría de diagramas y qué quiere decir que preserva ecualizadores. Entonces, ahora lo que nos falta ver es que preserva ecualizadores, ¿no? Entonces, ¿qué es un ecualizador en la categoría de diagramas? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar igual los dos diagramas o dos diagramas como habíamos tomado, que los vamos a llamar X y Y, y entonces estos diagramas, pues ya saben que son, lo puedo entender como familias X y, ¿verdad? Y familias Y, que cumplen la condición de compatibilidad dada por la categoría Y, ¿no? Si Y lo estoy pensando como conjunto dirigido, pues tengo un morfismo de Y acá, un único morfismo, y claro, importa poco como los veas. Entonces, ¿qué es el ecualizador? Pues tengo que tener dos morfismos, pero recuerden que estos son morfismos de funtores, o sea, son morfismos de diagramas, es decir, estos tienen que ser transformaciones naturales, ¿verdad? Tienen que ser, sí, los morfismos entre funtores son transformaciones naturales, pero tengo dos morfismos entre funtores, pero entonces cada uno de estos morfismos, como es una transformación natural, pues está indexado por I, entonces tengo una familia de morfismos F y una familia de morfismos G, FI, GI, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo, es decir, tengo un morfismo para cada nivel XY en el diagrama que conmuta con las relaciones del diagrama, ¿no? Tiene que conmutar con lo que tiene que conmutar. Es decir, son transformaciones naturales. Ok, eso es lo que tenemos. Y entonces, la cosa de la conmutatividad es que si yo tengo un I mayor que J, entonces tengo el morfismo de X y XJ y tengo el morfismo de Y a YJ, y estos FIs y aquí es FI y aquí sería FJ, perdón. Aquí debería ser FJ, le puse YJ, GJ, pero no, aquí es FJ. Y lo mismo, o sea, pasa para FI, pero también pasa si yo en vez de FI pongo GI y GJ, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Eso es la conmutatividad de diagramas. Y que FI sea un morfismo de funtores es que una sea una transformación natural, que es exactamente el cuadrado conmutativo que acabo de poner, y que G sea una transformación natural es exactamente el mismo cuadrado conmutativo, nada más que en vez de poner F, poner G, ¿ok? Es la misma situación. Ok, entonces, ¿qué esto conmuta? Entonces, tienes el ecualizador de FG, entonces, tiene que ser un diagrama, ¿verdad? O sea, si yo tengo la categoría de diagramas, ¿quién sería el ecualizador de un diagrama? Pues la adivinanza más certera es que el ecualizador a cada I, pues lo que lo va a mandar es al ecualizador en cada nivel, ¿verdad? Al ecualizador justamente en cada nivel. Sí, ay, ¿qué está pasando? Déjenme regresar aquí. ¿Sí? Entonces, debería de ser el ecualizador como funtor? Entonces, el ecualizador que a cada I me manda el ecualizador en cada nivel. ¿De acuerdo? Y no es difícil que ustedes se den cuenta que en efecto este cuate es el ecualizador. Es algo muy sencillo. ¿Va? El ecualizador en cada nivel, aquí en cada nivel, si yo le pongo, lo voy a poner de otro color, ¿de qué color? Si aquí yo le pongo el GI y aquí le pongo el GJ, ¿verdad? Lo que sea, entonces aquí yo tengo el ecualizador de FI, GJ, GI, perdón, FI, GI, y aquí yo tengo el ecualizador de FJ, GJ, ¿verdad? Que va así, que es el que me hace, que me iguala, ¿no? El ecualizador se ve como un objeto así, ¿no? En este diagrama. Y entonces me gustaría que este fuera también un diagrama y que sea realmente el diagrama ecualizador. Entonces, para eso yo necesitaría construir un morfismo de aquí para acá, ¿no? Siempre que yo tenga un morfismo de I a J, debería tener un morfismo del ecualizador de aquí al ecualizador de acá, y luego ver que cumple la propiedad universal del ecualizador. O sea, que toda esa familia cumple la propiedad universal de los diagramas. No lo hice, pero es tan evidente que casi
Es obvio. Es decir, eh, si lo pueden hacer ustedes, creen que sí lo pueden hacer, o sea, verificar que en efecto este objeto que estoy definiendo aquí es el ecualizador de los dos diagramas. Es muy fácil verlo porque pues, se cumple entrada por entrada y y es un núcleo. Entonces, como se cumple entrada por entrada y es un núcleo, tiene que ser el ecualizador. No, no, es un funtor nada más, no estamos diciendo nada. Es un funtor que cumple con la propiedad universal del ecualizador. Que cumple la propiedad universal del ecualizador quiere decir que si yo tuviera otro objeto con estas propiedades, entonces tendría que factorizar a través del ecualizador. O sea, si yo tengo otro objeto, lo voy a poner aquí para que vean lo que estoy pensando. Si yo tengo otro objeto W de aquí para acá que hace que conmute, ¿verdad? Con F y con G, entonces debería de existir un homorfismo único del ecualizador. El ecualizador es un límite final. Entonces debería existir un único homorfismo de aquí para acá que hace que todo esto conmute. ¿De acuerdo? Pero existe porque nivel, o sea, ese W hipotético, que sería un diagrama, también entra en cada uno de estos diagramas de aquí, ¿verdad? WI. Y entonces, por la propiedad universal del ecualizador, en cada parte debería existir el morfismo del ecualizador, ¿verdad? Y entonces eso eso me construye el morfismo. ¿No? Entonces, no es nada difícil, es un argumento de dos líneas realmente, que se los esbocé aquí en azul clarito, pero demostrar que ese es el ecualizador es realmente sencillo. ¿No? Cuando mucho lo que hay que ver es que yo tengo el morfismo de I a J, entonces ¿quién es este morfismo que baja ahora? Pero tampoco es tan difícil que lo vean. O sea, que es un funtor que si yo tengo de I a J, entonces justamente por las propiedades universales de los ecualizadores, si yo me voy de aquí a XJ, o sea, si yo completo este diagrama, XJ y pongo la F y la G, me doy cuenta que tengo bajo la composición un morfismo del ecualizador a nivel I a las dos funciones XJ y FJ, ¿verdad? Tengo ese morfismo, pero de este lado yo tengo el ecualizador, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que si me fijo en estas composiciones, ¿verdad? Y la respectiva otra con la Y, ¿sí? Entonces tengo un morfismo que ecualiza porque a FJ con YJ. ¿Por qué ecualiza? Pues porque conmuta con estos que están acá. ¿No? Entonces, como los ecualiza, entonces por la propiedad universal del ecualizador del nivel J debería existir un morfismo de aquí para acá. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que es el argumento típico también. Entonces no es nada extraordinario. Y entonces tengo que entonces eso demuestra que es un funtor. En otras palabras, que el ecualizador así definido en efecto es un diagrama, ¿verdad? Y entonces, y ahora ver qué es el universal, o sea que es realmente el ecualizador, es la otra prueba que les puse ahí arriba en azul, que se las esbocé rápidamente, pero que les invito a que se convenzan bien y que le escriban como se debe, ¿no? Con propios universales, es muy fácil. Entonces ya tenemos que ese es el ecualizador. Y entonces lo que nosotros realmente para demostrar que preserva ecualizadores, lo que queremos demostrar es que si yo calculo el límite directo de esta familia de ecualizadores, o bajo ese diagrama, es exactamente el ecualizador de los respectivos límites, de los respectivos objetos límites. Entonces aquí hay algo que me falta, es entender quién es el morfismo del límite de las FCs al límite de las FCs, y debería de tener dos morfismos, ¿no? Del límite no. Es el ecualizador del límite de FI y del límite GI. Entonces tengo que entender quién es el límite de FI y el límite GDI. Son dos morfismos de dónde a dónde. Pues que va del límite de las XIs al límite de las YIs. ¿No? Debo tener esos dos morfismos que se llama el límite de las FI y el límite. Son los morfismos naturales. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que notar? O sea, primero recordemos que F y G son realmente familias. Y entonces estos F y G me inducen de manera natural un morfismo del límite de las XY a los límites de las YIs. Y también me inducen el morfismo natural G de las XY a las YIs. El primero es el límite de las Fs, el límite del diagrama de las Fs, ese es un morfismo que va del límite de las XY al límite de Y. Y también el G o la familia de las GCs me determina un morfismo de los respectivos límites. Y eso se obtiene a través de las propiedades universales del límite. Yo lo puedo obtener claramente a través de las propiedades universales. Es decir, ¿qué necesito nuevamente para dar un morfismo del límite de las XY al límite de las Y, dado que tengo mi familia de FCs? ¿Qué es lo que necesito? Pues nuevamente utilizar que el cono, que son conos y que los límites son conos finales. Entonces, para definir un morfismo del cono final, me bastaría definir un morfismo a otro cono, o sea, ver qué es otro cono y entonces ver que existe, ¿no? El respectivo cono final, así como lo hicimos hace ratito, y lo construyo por la propiedad universal. ¿Sí? ¿Les queda claro que se puede hacer? Ahora, eso se puede hacer y los invito a que lo hagan, porque ya lo hicimos al principio para el producto, pero nuevamente quiero aprovechar que estos son conjuntos. Entonces, como son conjuntos, entonces describir explícitamente quiénes son estas funciones de límite es muy fácil porque lo puedo decir elemento a elemento.
¿verdad? Como son conjuntos. Entonces, nuevamente, el límite de las XY es una clase de equivalencia. La unión disjunta módulo una clase de equivalencia, ¿no? Entonces está dado por un representante. Entonces, si yo me tomo un representante, sería la clase de XY, ¿a quién va a dar? Pues yo tengo si está representado por XY, que XY está en el nivel iésimo, pero en el nivel iésimo yo tengo FI, entonces pues, lo más natural es que FI lo mande, o sea, bajo FI lo mando a su imagen, y entonces luego me tome su respectiva imagen en el límite de Y, que es exactamente lo que hicimos. ¿De acuerdo? Ustedes se pueden convencer que el morfismo que se construye universalmente es este natural. Es este natural. Justamente tiene que ser ese, se convencen tal cual. Es lo que le estoy diciendo. Si lo piensan tantito, es exactamente eso lo que se está diciendo en términos de flechas. Y análogamente para el límite de las X, ¿no? Es exactamente la misma situación. ¿Sí? Entonces, yo tengo esa familia de morfismos y entonces, lo que yo quiero es ecualizar estos dos morfismos, ¿verdad? O sea, lo que me gustaría es ecualizar. Y entonces, recordemos que el ecualizador de esto, el ecualizador, de hecho, en la categoría de conjuntos siempre se ven así. También tengo una descripción clara de quiénes son los ecualizadores. Los ecualizadores de cualquier par de morfismos, digamos FI de GI, nada más para ser explícito, es un subconjunto del conjunto de dominio, o sea, del XY, de tal manera que coinciden, ¿verdad? Los GI con los FXY. O sea, yo puedo decir exactamente quién es el ecualizador en la categoría de conjuntos. Los ecualizadores de dos funciones FG arbitrarias en conjunto siempre se ve como el subconjunto de todos los elementos en el dominio que hace que las dos funciones coincidan, ¿no? Ese es el ecualizador. En teoría de conjuntos siempre es así. Y estamos en la teoría de conjuntos. Entonces, en este caso, el ecualizador de Feijóo y ahí es exactamente esto. Y entonces, dada la descripción que tenemos de las funciones límites de arriba, entonces no es para nada difícil que ustedes se den cuenta que el morfismo entre ecualizadores, entonces el morfismo que a cada X y lo manda básicamente al mismo. O sea, me estoy tomando una clase. Ahora, un morfismo en el límite de los ecualizadores está representado por un elemento en el ecualizador a algún nivel, digamos al nivel iésimo, ¿verdad? Entonces yo me tomo el representante a nivel iésimo, pero ¿cómo se ve el representante a nivel iésimo del ecualizador de FI, X y Y? Pues es simplemente la clase de uno de esos XY, ¿verdad? Es exactamente la clase de unos XY. Entonces, en el nivel iésimo es XY, pero entonces en el límite es una clase, ¿verdad? Es la clase de ese objeto. ¿Y ese a quién lo mando? Lo tengo que mandar a un objeto en XY que se va a mandar, o sea, en el dominio de la función límite de FI. ¿Quién es el dominio de la función límite de FI? Es el límite de las XY. Pero ese límite de las XY también es una unión disjunta modo una clase de equivalencia. Pues lo mando exactamente al mismo. Ahí, al XY, exactamente al mismo. Ahora, aquí el chiste es ver que sí cae dentro del ecualizador, ¿verdad? Es decir, que cuando lo mando sobre el límite de las FIs, va a dar exactamente que si lo mando por el límite de las GIs, que está en el ecualizador, pero tampoco es nada fácil, nada difícil, justamente porque X sí está en el ecualizador en el nivel iésimo, porque para ver que está en el límite, me basta ver que en el nivel iésimo está en el ecualizador, está en el representante. Entonces, es básicamente una tautología, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Entonces, esta cosa está bien definida y se los voy a poner en naranja porque sé que hay, o sea, insisto, hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo de que es lo mismo, pero justamente que esté en el ecualizador quiere decir, pues que si a un nivel está en el ecualizador, entonces ya la clase va a estar en el ecualizador. Eso me basta, ¿sí? Digamos, esa es la cosa que hay que ver. Si un objeto en un nivel está en el ecualizador de f y g entonces su clase está en el ecualizador de las respectivas funciones límites. Entonces, nada, esta conmutatividad es casi inmediata, ¿no? Se ve inmediata. Entonces, eso lo que está demostrando es que ya tengo yo mi función definida que se ve básicamente como la identidad. O sea, es básicamente a cada XY, la clase de XY lo mando a la clase de XY, nada más que aquí estoy cambiando de clases, ¿verdad? O sea, no sé, o sea, pero bueno, es esa situación. O sea, no es la misma clase, pero es casi básicamente como la identidad. Y entonces es muy fácil ver que esto es biyectivo, justamente porque es como la identidad. Es bueno, muy fácil ver que es inyectivo, porque bastaría ver que es inyectivo, biyectivo, de hecho, nivel a nivel, y nivel a nivel claramente es biyectivo. Entonces, pues nada, entonces esto lo único que está demostrando es que en efecto conmuta con límites, y entonces básicamente ya acabamos, ahora sí aquí ya acabamos con la demostración, eso acabaría, salvo, por supuesto, que se convenzan de estos detalles que no quiero escribir, porque según yo son obvios, pero si no son obvios, los tienen que escribir, ¿no? Así funciona en categorías y en diagramas. Uno tiene que escribir las cosas hasta que sea obvio, ¿sí? Hasta que realmente lo vean y digan, ah, sí, claro, es obvio.
llega a pasar, ¿no? Y que sea obvio no quiere decir que fanfarronen, es decir, que si alguien les dice, a ver, escríbelo, y les pone una pistola y les dice, escríbelo, lo pueden escribir, ¿no? Pero que realmente sí pueden escribir lo que están diciendo. O sea, no fanfarronean, sino que digan, ah, sí, sí lo puedo escribir. O sea, es decir, que no les dé miedo que alguien llegue con una pistola a decirle, si lo escribes mal, voy a disparar, ¿no? O sea, que lo pueden escribir realmente. Ok, entonces, bien. Eh, entonces, como ejercicio, es repetir el argumento. Ahorita lo hicimos para ver que era exacto izquierdo, ¿verdad? O sea, que el colímite, ¿verdad? O sea, que el límite directo conmuta con límites. Pero entonces hay que ver que el límite directo conmuta con colímites también, ¿no? Entonces, conmuta con colímites también hay que ver eso. Y entonces hay que completar el argumento, pero yo insisto que es el argumento tal cual. Es decir, si ustedes entendieron lo que yo acabo de hacer, ustedes lo pueden hacer repetir para el caso dual. Entonces yo los invito también a que lo repitan para el caso dual, tratando de no, o sea, tratando de hacerlo por su cuenta, ¿no? Asegúrense que entienden lo que estamos haciendo y ahora háganlo por su cuenta, simplemente sin ver lo que están haciendo. O sea, no lo busquen, háganlo, tal cual. Ok, y entonces, en particular sí me gustaría a lo mejor que alguien lo expusiera rápidamente en la siguiente clase. Va a ser algo muy fácil si lo entendieron, pero estaría bien que para la siguiente clase yo les pregunte a alguno y vemos si lo tienen. Entonces, esto tiene unos corolarios muy interesantes. Entonces, por ejemplo, me dice que si yo tengo una categoría filtrada y J una categoría finita, ¿no? Entonces, además, si tengo una familia biindexada de objetos o bien si yo tengo un diagrama en el producto, ¿no? Entonces, fíjense que I es una categoría filtrada y J es finita, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea finita, es una categoría filtrada por una finita. Entonces, si yo tengo este indexación, ¿no? O este bidiagrama, o este diagrama en el producto. Entonces, lo que vamos a tener es que yo puedo calcular el límite directo del límite proyectivo de las XY, ¿no? Primero puedo calcular el límite proyectivo de las XY, digo, sí, y luego le calculo el límite directo, y entonces por lo que acabamos de demostrar, esto, ni más ni menos, tiene que conmutar. Eso quiere decir que es el límite proyectivo de las J con el límite directo de las Y, ¿verdad? ¿Sí? De esta familia. El corolario es nada más que una reinterpretación de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Que conmuta con los límites finitos. Entonces, fíjense, ese es el resultado realmente que estamos probando. Digamos, en otras palabras, lo que hicimos es exactamente esto. Déjenme ponerlo de un color verde porque es importante. Entonces, en la categoría conjuntos, límites y colímites conmutan, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular el límite del colímite, es lo mismo que el colímite del límite, ¿ok? Entonces, en categoría de conjuntos es algo muy importante. Sí, algo muy útil. No siempre pasa. Es algo que no siempre pasa. Nada más que aquí, ojo, es la categoría J, o sea, cuando yo calculo el límite categórico, que es el límite proyectivo, tiene que ser finito. No es cualquiera, es finito. ¿Ok? ¿Sí? En general no pasa tampoco, ¿eh? O sea, si me tomo J filtrado, no es cierto. ¿Eh? Tiene que ser finito. Ok. ¿Sí dudas hasta aquí? Entonces tenemos que continuar con unos ejercicios importantes. Entonces, hay que demostrar que colímites filtrados son exactos en la categoría de grupos abelianos, que de hecho conmutan con el funtor de olvido. ¿No? Este es un ejercicio que también, ese sí lo vamos a repartir. Me gustaría que lo expusiera. Colímites filtrados son exactos en la categoría de grupos abelianos y conmutan con el funtor de olvido. ¿Se entiende lo que quiere decir, verdad? O sea, que exactamente esto me tomo un colímite, el funtor colímite filtrado, pero ahora en la categoría de grupos abelianos, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que esto conmuta con límites, ¿verdad? O sea, es exacto. Exacto, con límites y con colímites, ¿no? O sea, exacto, nuestra definición de exacto es que es exacto por los dos lados, izquierdo y derecho. Entonces conmuta con límites y con límites y además también conmuta con el funtor de olvido. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Que todo estos límites y con límites conmutan con el funtor de olvido, que es algo que ya habíamos visto, creo. Y ahora, otra propiedad interesante que va a ser útil para cuando veamos categorías abelianas el siguiente semestre, si vienen el siguiente semestre a la continuación de esta clase, es que una cosa muy importante en los conjuntos condensados o en la matemática condensada es que realmente estoy construyendo
categorías abelianas. Y una de las hipótesis o de las axiomas de categorías abelianas es este que se llama AB6. Y entonces justamente lo que estaríamos viendo es que la categoría abeliana, o sea, la categoría de grupos abelianos es una categoría abeliana, o sea, tendríamos que ver en particular que se cumple este axioma AB6. Y el axioma AB6 es una consecuencia de lo que acabamos de decir justamente, y lo que me quiere decir es que si yo tomo el producto de grupos abelianos, mi producto de grupos abelianos, entonces esto es isomorfo al límite de los productos de grupos abelianos, es decir, en otras palabras, que conmuta con productos finitos, ¿no? Cuando es indexado filtrado aquí estoy diciendo nada de J, ¿no? Aquí nos dije que cuando esta cosa era filtrado, me estoy dando la duda si requiero que J sea finito, pero puede ser que no. Aquí, a ver, aquí debería de tener una observación. Le voy a poner aquí una observación, porque no me acuerdo si necesito. Este es un ejercicio. Este es un ejercicio del STUM. Y ahorita que le estoy escribiendo, no me acuerdo si necesitaba la condición de que sea J finito o no. Digamos que si J es finito, pues es básicamente una aplicación directa de lo anterior, ¿verdad? Pero, pero posiblemente no necesite que yo le esté pidiendo J finito. Porque aquí, si se fijan, estoy reindexando la categoría y estoy haciendo una familia de categorías IJ, entonces a lo mejor eso cambia la cosa. Bueno, el hecho es que estaría bien que lo intentaran. Al ratito me fijo si necesito finito o no. Pero bueno, a la hora del curso de la demostración, debería de salir claro si necesito que sea finito o no, ¿no? O sea, si ustedes lo intentan demostrar así como hicimos hace ratito, ¿va? Con propiedades universales y si quieren basándose en que estamos en conjuntos, en teoría de conjuntos, digo, estamos en grupos abelianos, no es conjuntos. Lo que estamos en la categoría de grupos abelianos, pero tengo una descripción clara de quiénes son los morfismos en la categoría de grupos abelianos. Entonces, habrá que ver si bastaba o no bastaba que J sea finito. Posiblemente sí necesite que J sea finito. El producto finito, o sea, aquí lo que está diciendo es el producto finito de estos MIJs. Casi seguro que debería de haberle pedido J finito, pero bueno, lo dejo así porque posiblemente cabe la posibilidad de que en este caso se generalice para cuando J no sea finito, pero yo creo que sí tengo que pedirle J finito. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien se quiere apuntar para presentarlo? Están interesantes, no son difíciles, creo. Si entendieron lo anterior y pueden reproducir lo anterior, entonces esto sería en particular si J es finito, por ejemplo, es una aplicación directa de lo que estamos haciendo, o sea, de lo anterior. Y también el ejercicio de arriba de que la categoría de grupos abelianos, el funtor de colíneas filtrados es exacto, y que conmuta con el funtor del video también es muy fácil. Entonces, yo creo que estaría bien que sí se apuntaran, o sea, que alguien dijera, sí, yo lo presento. ¿Alguien? A mí me gustaría, ¿Cuál quieres? mm, pues, cualquiera está bien. ¿El Mm, primero? el primero. Ah, ujú. Entonces, Gustavo le ponemos el primero y quién se avienta el segundo. Vamos, anímense muchachos, les va a servir. Ya saben que no se preocupen, si no les sale, no importa tampoco, o sea, no es tan importante. O sea, lo importante es que nos enseñen lo que intentaron hacer, ¿no? Es más importante eso que lo intenten a que les salga o no les salga. Por supuesto, si les sale mejor, pero que lo intenten, ¿no? O sea, que hagan el intento serio de hacerlo. ¿Quién se lo avienta? Profesor, yo Aldo, si quiere yo hago el del AB6. Perfecto, Aldo. Ya está. Ok, entonces, bien. Esas son cosas importantes que van a ser útiles para se utilizan mucho. Realmente estos resultados así de conmutatividad de límites son no nada más en matemáticas condensadas. De hecho, en casi cualquier rama de las matemáticas, poder entender eso en términos de límites y colímites y saber cuándo conmutan y no es algo súper útil, ¿no? Si ustedes estudian álgebra homológica, topología algebraica, geometría avanzada, geometría compleja, geometría algebraica, van a ver que estas cosas aparecen constantemente.
Entonces son cosas muy importantes. Topología y grupos de Lie, por ejemplo, teoría de representaciones, todas esas cosas utilizan mucho todo este tipo de herramientas. Ok, entonces vamos a pasar a otra definición. Entonces, esta es una definición también muy importante. Entonces vamos a tomar una subcategoría plena, C' de C. Entonces vamos a decir que la subcategoría plena es reflexiva si el funtor de inclusión tiene un adjunto izquierdo, ¿no? Entonces la definición, ¿qué es una subcategoría reflexiva? Pues básicamente lo que estamos diciendo es que el funtor de inclusión tiene un adjunto izquierdo. Entonces, en otras palabras, que el funtor de inclusión es un adjunto derecho, y ya saben todo lo que implica eso, ¿verdad? Si es adjunto derecho, reserva límites, y es adjunto izquierdo, reserva colímites, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todas las propiedades. Y entonces, si existe ese funtor izquierdo, lo llamamos la reflexión, y tenemos pues la cuestión equivalente de que la categoría o la subcategoría sea correflexiva. Entonces, justamente es cambiar el punto izquierdo al punto izquierdo por el punto derecho, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la categoría sea reflexiva. Entonces, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que existe un funtor de regreso, es decir, de la categoría grande a la categoría pequeña, o sea, de la categoría grande a la subcategoría, que es una reflexión. O sea, va a ser una reflexión si vamos a tener, pues, que es la propiedad de asunción, y decir, si tengo una biyección natural entre los homomorfismos de f de x a x con los homomorfismos de x a x'. Y fíjense que, como siempre, esto lo que me está diciendo es que f de x es un objeto que representa al funtor de homomorfismos x-rayita, ¿no? Es un funtor que representa el funtor. Y eso es curioso porque el funtor hom x-rayita de por sí es representable, ¿no? O sea, de por sí es como representable, nada más que está en el sentido contrario, ¿no? Este, entonces, bueno, eso básicamente lo que me está queriendo decir es que cumple una propiedad universal, ¿no? Como todos los funtores representables, ¿verdad? Tienen una propiedad universal, o decir, la propiedad de adjunción es equivalente a dar una propiedad universal, y que se obtiene con la unidad de Yoneda, es decir, cuando en vez de poner x' del lado derecho, pongo f de x, entonces del lado izquierdo tengo los homomorfismos de f de x, y del lado derecho tengo los homomorfismos de x a f de x, y entonces tengo la identidad de f de x, que por adjunción va a dar un objeto en los homomorfismos del lado derecho. Esa se llama la unidad de Yoneda, y esa unidad de Yoneda satisface una propiedad universal. Entonces tengo el morfismo n de x, que es de x f de x, es la unidad de Yoneda, la imagen de la identidad. Y la propiedad universal que tiene, como ya le dedicamos bastante rato en la clase pasada, tiene la propiedad universal de que si yo, para todo morfismo f de x a x', existe un único morfismo f barra de f de x a x', de tal manera que el diagrama siguiente conmuta, ¿no? Son los típicos diagramas de propiedad universal. Entonces, siempre que yo tengo un morfismo de x, va a existir un único morfismo f barra de f de x, de tal manera que este diagrama es conmutativo, ¿no? Y entonces, fíjense la importancia de las categorías reflexivas, ¿no? Automáticamente me da ciertas propiedades universales, me da una propiedad universal. Y esta propiedad universal sí vive, o sea, el diagrama sí vive en la misma categoría todo, a diferencia de los otros donde tengo que utilizar el funtor de olvido para regresarme y bla, bla, bla. En este caso es en la misma categoría, ¿no? Todo funciona bien. En la misma categoría hay muchas propiedades universales que se expresan directamente así, y sin quererlo estábamos viendo que la categoría era reflexiva, o la subcategoría era reflexiva, ¿no? La propiedad universal. Digamos que no es cierto estrictamente eso, ¿verdad? No es cierto estrictamente que está en la misma categoría, pero como es una subcategoría, no sé, como es una subcategoría, entre los objetos de la subcategoría los podemos pensar en la categoría grande. Entonces, Ok, estrictamente tenemos que pasar por el funtor de inclusión, pero el funtor de inclusión no se ve aquí, o sea, no hace nada. Ok, entonces, de ejemplos de categorías reflexivas, pues resulta que la categoría de grupos abelianos, adentro de la categoría de grupos, es una subcategoría que además es reflexiva, ¿no? Entonces, aquí, a ver, ¿por qué? O sea, ¿quién será el funtor de regreso que me hace que esta cosa sea reflexiva? O sea, una categoría de grupos a la categoría de grupos abelianos. Debería haber un funtor de la categoría de grupos a la categoría de grupos abelianos. Fíjese que lo que me está diciendo es una propiedad universal. O sea, el funtor F debería ser un funtor de la categoría de grupos a la categoría de grupos abelianos. Y yo debería de tener un funtor, un morfismo natural, ¿verdad?
de todo grupo a su respectivo grupo abeliano, de tal manera que si yo tengo un morfismo de ese grupo a un grupo abeliano, se factorice a través del grupo abeliano, ese que estoy diciendo, del que construyendo. ¿Qué objeto cumple esa propiedad universal? Sin miedo, sin miedo. El, abeli- ah, el La, abelianizador. la Perdón. abelianización Sí. de mi Sí. grupo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se construye la abelianización de un grupo? Me tomo el grupo y lo divido por su subgrupo conmutador, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago esa, obtengo un grupo abeliano y entonces el funtor que a cada grupo lo manda a ese grupo abeliano tiene un morfismo natural que es la proyección, ¿verdad? Porque como es un cociente de la proyección, eso resulta ser la identidad de Yoneda, es la flecha de hacia abajo del grupo, su grupo abeliano, que cumple la propiedad que siempre que yo tenga un X' en la categoría de grupos abelianos, o sea, que tengo un morfismo de un grupo a un grupo abeliano, se factoriza a través del abelianizador. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo sí estamos cambiando de categoría de alguna manera, pero lo que pasa es que estamos viendo los grupos abelianos dentro de la categoría de grupos. Entonces, cuando X es un grupo, pero en particular es un grupo abeliano y tengo un morfismo a X', que es un grupo general, entonces la abelianización me factoriza de regreso. ¿De acuerdo? Entonces va a ser esta. Entonces, digamos que la categoría de grupo, la subcategoría de grupos abelianos es una categoría reflexiva porque existe el funtor de abelianización, que es justamente la propiedad universal, o sea, lo que me da es la propiedad universal de la abelianización de mi grupo, ¿no? Ok, entonces Una eso es pregunta. sí, ¿Pasaría lo mismo en el caso de pregavillas y gavillas con el funtor de gavificación? sí, yo creo que sí pasa exactamente lo mismo. Sí. O sea, yo tengo exactamente esa misma propiedad universal. Bueno, para los que sepan de gavillas y de pregavillas, a toda pregavilla yo le puedo asociar una gavilla, que se llama la gavillificación. Entonces tengo la categoría de gavillas, es una subcategoría de la categoría de pregavillas, ¿no? Tengo exactamente esa misma asociación. Entonces la pregunta es si es reflexiva. Pues para que sea reflexiva debería existir una propiedad universal como esta. Pero justamente la propiedad universal de la gavillificación es esa, que si tengo una pregavilla y me fijo en su gavillificación, tengo el morfismo para abajo, que es la unidad de Yoneda, y por otro lado, si me tomo un morfismo de una pregavilla a una gavilla, perdón, de una gavilla a una pregavilla, no, si te de una pregavilla a una gavilla, entonces factoriza a través de la gavillificación, ¿no? O sea, me da un morfismo de gavilla. Sí, a ver aquí, nada más que aquí tengo la impresión que eh, X' es un grupo Ajá, X' es un grupo abeliano, ¿verdad? Sí, exacto. El X es el que vive en la categoría de grupos y X' y f de X viven en la categoría de grupos abelianos. Entonces, el que está arriba, o sea, el X es un objeto de grupos, exactamente lo mismo que la categoría de gavillas y pregavillas. X es una pregavilla, pero los morfismos que están en la diagonal serían gavillas, ¿no? O sea, el morfismo que existe entre los punteados y las gavillas, así como aquí el morfismo, digo, el X corresponde a un grupo, pero el f de X corresponde a la subcategoría, o sea, al grupo abeliano y también la diagonal, ¿no? La punteada llega hacia X', que sería en la subcategoría exacta entre los tres. Entonces pasa exactamente lo mismo en la categoría de gavillas con pregavillas. O la categoría de gavillas es una subcategoría reflexiva de la categoría de pregavillas, ¿no? Es algo importante, de hecho, eso es algo importante para las cosas condensadas, en geometría algebraica y todo eso también es importante. De hecho, cualquier propiedad universal como esas, hemos dado muchas realmente, entonces también me muestra que reflexiva. De hecho, por ejemplo, la de la categoría de grupos a la categoría de monoides, todo grupo es un monoide, entonces es una subcategoría plena, además, ¿no? Eso es algo importante, no tienen que ser categorías plenas, es decir, cualquier morfismo en la categoría chiquita es un morfismo en la categoría grande, es la misma definición, ¿no? Pero los morfismos son los mismos. Y eso pasa tanto en la categoría de grupos, ¿no? Cualquier morfismo de categoría de grupos abelianos es un morfismo de grupos, no le estoy diciendo nada en particular. También cualquier morfismo de gavillas es un morfismo de pregavillas, tampoco le estoy diciendo nada en particular. Así como cualquier morfismo de grupos es un morfismo de monoides también en particular. Entonces no, cualquier morfismo de monoides, sí, entre grupos, es exactamente la definición de morfismo de grupo. Recuerden que aquí monoide quiere decir que tienen un elemento neutro, ¿verdad? Dos monoides con uno, entonces pasa tal cual. O sea, la única propiedad es que no tiene inverso, o sea, no tiene nada de inverso, pero todos los morfismos de grupo tampoco me dicen nada de inverso realmente, ¿no? La propiedad de que manda inverso en inverso se deduce, no es algo que viene con la definición de morfismo de grupo. Ok, entonces, en este caso es reflexiva, pero también es correflexiva. O sea, en el caso de la categoría de grupos,
resulta que esta cosa es reflexiva, pero también es correflexiva. Entonces, ¿por qué es reflexiva? Entonces, ¿quién sería el morfismo de la categoría de monoides a grupos que me hace, que me da esa propiedad universal? Entonces, por supuesto, tengo un funtor de regreso más o menos claro, ¿verdad? Tiene un funtor de regreso. O sea, ¿qué funtor de la categoría de monoides va a la categoría de grupos? De hecho, tengo como dos, ¿verdad? ¿Es el que genera el grupo libre? Entonces, uno, por ejemplo, puede ser el grupo libre, ¿verdad? Uno sería el grupo libre, que cada monoide simplemente lo veo como conjunto y lo mando al grupo libre, pero no nada más. No sé si se acuerdan de esa discusión que tuvimos. No nada Módulo más el grupo libre, relaciones. el grupo de relaciones, exactamente, porque yo tengo que garantizar que la operación de monoide se preserva, o sea, que es la operación de grupo, ¿de acuerdo? Entonces se puede construir a partir de olvidarme, digamos, del monoide, construyo el grupo libre, pero ya que tengo el grupo libre lo tengo que dividir porque quiero forzar que las operaciones de monoide estén incluidas en las operaciones de grupo. Entonces me fijo en todas las relaciones y hago el cociente, ¿no? Entonces ese se llama el grupo, ese es el funtor que a cada monoide le asocia un grupo, ¿no? Y ese objeto es un adjunto izquierdo justamente de esto. Entonces, justamente satisface esta propiedad, ¿no? O sea, es reflexiva. Ahora, ¿por qué será correflexiva? Entonces, tendría que tener un adjunto derecho. Entonces, ¿quién podrá ser un adjunto derecho? Recuerden que los adjuntos izquierdos son como libres y los adjuntos derechos son como más restrictivos, o no sé cómo decirlo. Entonces, como qué cosa de monoides a grupos, o sea, a un monoide también le debería poder asociar un grupo, pero de una forma más restrictiva. Dado un monoide, ¿qué grupo le puedo asociar de una forma bien restrictiva? O sea, algo que no construya, ¿verdad? Algo que al contrario restringe. O sea, los adjuntos izquierdos, que son los libres, siempre construyen, me hacen como cosas grandes. Y los adjuntos derechos son más restrictivos, o sea, me acotan, me restringen, me localizan. Esa es como una regla intuitiva general. Entonces, dado un monoide, a ver, asocienmele un grupo. Es muy fácil. Un grupo más pequeño, algo más chiquito. El de sus unidades, ¿no? El de sus unidades, ¿verdad? O sea, dado un monoide, me puedo fijar en los objetos del monoide que son invertibles, ¿verdad? Entonces, esa cosa es un grupo, por definición, porque todos los elementos son invertibles, entonces están ahí adentro. O sea, su grupo de unidades. Y esa cosa es una cosa más chiquita. Ese es el adjunto derecho, ¿de acuerdo? Entonces, como es un adjunto derecho, entonces es co-reflexivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, el grupo de las unidades cumple otra propiedad universal, pero ahora la propiedad universal dual, ¿verdad? Es distinta. ¿Cuál es la propiedad universal del grupo de unidades? De las unidades, ¿no? ¿Qué es la propiedad universal de las unidades de un? Piénsenlo en anillos, en lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué cumplen las unidades? ¿Cuál es la propiedad universal del grupo de unidades? Para empezar, la flecha va en el otro sentido, ¿verdad? O sea, yo no tengo un morfismo, piénsenlo en anillos si quieren, es más cómodo. Bueno, no sé. Pero piensen en anillo. Dado un anillo, me puedo fijar en su grupo de unidades, ¿no? Pero la flecha no va del anillo a las unidades, sino va al revés, ¿verdad? Va de las unidades al anillo, siempre que es la inclusión, ¿verdad? Igualito, ¿verdad? Este, Dado las unidades de un monoide, tengo un morfismo de las unidades del monoide al monoide, ¿no? Sería la inclusión. Pero ¿qué propiedad? Ese objeto debe cumplir una propiedad universal. ¿Cuál es la propiedad universal? Es que preserva, ¿no? Las unidades. O A ver, sea, sí, planteala bien. porque, o sea, va hacia arriba, ¿no? O sea, Y las es la unidades va hacia inclusión, arriba. Ujú. se incluye. Y luego deberías de tener un morfismo que sería, en este caso, de grupos, ¿no? A Morfismo de monoides. grupo. Exacto. Ujú. De, Sí, ¿no? o Sí, sea, a ver, lo voy a escribir.
A ver, entonces yo aquí voy a empezar con un monoide. Y le voy a poner de otro color verde. Entonces yo empiezo con un monoide y luego aquí tengo sus unidades, ¿no? Entonces lo que yo tengo es una flecha de aquí para arriba, ¿no? Eso sería. Ahora, quiero ver la propiedad universal. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Pues tendrías un morfismo de ¿Grupo? un grupo al monoide, ¿no? Exacto. Tiene que ser en esa dirección. Que si tengo un morfismo, que para todo morfismo de monoides, del grupo al monoide, entonces Debe de existir pues un morfismo que va de G a los monoides. debería Entonces, ser la dejé a restricción las unidades que ya. Si cualquier a las morfismo unidades. de grupos que caiga en el monoide, se factoriza a través del grupo de unidades. Tiene todo el sentido porque cualquier morfismo de un grupo M tiene que mandar unidades a unidades, ¿verdad? O sea, como todo elemento de G tiene que ir una unidad en M. Entonces, claramente se factoriza para abajo, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace que sea correflexiva, ¿sí ven? Entonces, justamente esa propiedad universal de M asterisco, que es el adjunto derecho, si lo ven, de la inclusión, es el adjunto derecho de la inclusión, me dice esa propiedad. Entonces, esto es muy ilustrativo. Esto le voy a poner aquí como reflexivo. Es muy ilustrativo porque ilustra muy bien esta cosa de que los adjuntos izquierdos son como libres, me cambian cosas, y los adjuntos derechos me restringen, ¿no? Me restringen elementecitos. Entonces yo tengo dos funtores de regreso, uno el que es el libre y otro la abelianización en este caso, que es a partir del módulo del grupo libre y el cociente para que tenga las expresiones del grupo, y el otro de regreso es un poco más restrictivo, que es, fíjate, las unidades, ¿no? Nada más en las unidades del monoide, que es un grupo, y cualquier morfismo de un grupo a ese monoide se tiene que factorizar a partir de las unidades. Esa es la propiedad universal, y eso quiere, en otras palabras, también me está diciendo que es un adjunto derecho a la inclusión, y por lo tanto es correflexivo. ¿Ok? ¿Sin dudas? ¿No? Está claro, ¿no? Ok. Otra definición más. Esta definición, de hecho, se utiliza hasta cosas de conjuntos condensados, y yo creo que vamos a regresar a ella hasta el siguiente semestre, o sea, hasta que se necesite. Por lo pronto no se va a necesitar, pero es una definición y unas propiedades. Lo voy a poner nada más porque, bueno, hay que verlo aquí, de alguna manera. Entonces vamos a considerar primero un funtor entre una categoría C y una categoría C', y ambas categorías van a ser categorías pequeñas, ¿no? Entonces vamos a definir una cosa que se llama la extensión de Kahn, y de hecho sería la extensión de Kahn izquierda. Entonces, la extensión de Kahn se asocia a otro funtor F que va de C a D. Fíjense, es un funtor que tiene categoría dominio, la misma categoría C que el funtor P que estoy fijando. Entonces, yo estoy fijando el funtor P que va de C a C', y me tomo otro funtor F que va de C a D, ¿no? Otro funtor F que va de C a D. Ahorita les platico por qué esto es importante, pero... Entonces, vamos a decir que tiene una extensión izquierda de Kahn sobre el funtor P. Entonces, ¿qué va a hacer la extensión izquierda? Pues va a ser otro funtor que se llama P admiración F. O sea, es un funtor que depende de P y depende de F, ¿no? Es como una operación en P y F, que es universal para quién, bueno, que es universal para todos los funtores G que van de C' a D y transformaciones naturales que van de F a la imagen inversa bajo P de G. ¿Qué es la imagen inversa? Pues por definición, la imagen inversa de un funtor G es simplemente la composición con P, ¿no? Entonces, ahorita vamos a escribir los diagramas, ¿no? Pero lo que estamos diciendo justamente es que este nuevo funtor, que es la extensión de Kahn izquierda, es un funtor que representa al funtor que a cada funtor G lo mandan los homomorfismos de F a la composición de G con P. Es un funtor que representa a este funtor. Entonces, sí, o sea, tengo un funtor, ¿verdad? Que es a cada homomorfismo de F, rayita P, compuesto con P. O sea, que representa los homomorfismos de F de G compuesto con P, dejando al G variable. Entonces, este punto es un punto que representa ese punto. Bueno, pues ¿en qué categoría? En la categoría de transformaciones naturales entre C' y D. La G es una transformación natural entre C' y D. Y esto, en otras palabras, lo que quiere decir es que este funtor es un funtor que va en la categoría D y está dotado por una transformación natural alfa, que es recuerden que se ha representado es un objeto junto con un elemento, ¿verdad? En los homomorfismos, que es una transformación natural alfa, de P hacia K, P a la menos 1 P admiración de F, a la extensión de Kahn, tal que si yo tomo otra transformación natural, o sea, estoy describiendo la propiedad universal, otra transformación natural de F a la imagen inversa de G,
existe una única transformación natural gamma tilde de esta extensión de K-G, de tal manera que esto conmuta. Y en términos del diagrama, pues lo que yo tengo es esta situación, ¿verdad? O sea, tengo P, mi funtor base, dado, o sea, mi funtor base dado P, que va de la categoría C a C', y quiero construir la extensión de Kant de un funtor F que va de C a D. Entonces, ¿qué es la extensión de Kant de un funtor F que va de C a D? Bueno, pues lo primero que yo tengo que tener son transformaciones lineales de F a P a la menos 1 de G. Recuerden que P a la menos 1 de G es simplemente componer G con P, donde G es un funtor que va de C' a D. O sea, es un funtor que cabría aquí en la diagonal, ¿no? O sea, es un funtor que cabría aquí en la diagonal. Pero que no necesariamente hace que conmute. O sea, G es un funtor que va de aquí para acá. Y entonces lo que yo voy a necesitar son transformaciones lineales de aquí para acá, transformaciones naturales, dije lineales, transformaciones naturales de aquí para acá. Y una transformación natural al objeto ese que estoy diciendo que representa, de tal manera que sí hace que que este triángulo de la derecha sea conmutativo, pues es un triángulo de transformaciones naturales. Y entonces el único funtor, ¿verdad? El funtor que hace que esto represente sería el funtor que yo tendría que poner aquí para que siempre yo tenga esta factorización de este tipo, o sea, de P asterisco F. O sea, aquí en general no conmutan los triángulos, pero entonces cuando yo ponga ese objeto universal, va a ser una flecha que vaya de G' de tal manera que hace que el triángulo de la derecha sea conmutativo. ¿Ok? Este sí tendría que ser conmutativo. Bueno, estas extensiones de Kant, no estoy seguro, pero tengo toda la impresión que surgen de la topología algebraica. O sea, estos objetos nacen de la topología algebraica, porque tiene que ver con levantamientos de haces vectoriales y bla, bla. Entonces tiene mucha importancia, y en particular en matemáticas condensadas también, porque se trabaja con unas cosas que son como haces vectoriales, ¿no? Con espacios líquidos y eso. Entonces esta noción aparece constantemente. Ya vamos a acabar. Esta noción de funtor de Kant tiene una noción dual, que es la de extensión de Kant derecho. Esta era la extensión izquierda de Kant, entonces existe la extensión derecha de Kant. Pero como les digo, pues ahorita yo creo que la intuición hay que desarrollarlo un poco, entonces yo creo que esto aparece un poco más natural cuando uno empieza a estudiar matemáticas condensadas, o sea, estos objetos condensados, y se va a como tratar de tener la necesidad de este tipo de funtores, pero pues nada, se los adelanto, aparecen en topología algebraica bastante, y bueno, en matemáticas condensadas también. Tienen que ver con haces vectoriales, por ejemplo, ¿no? Pues básicamente, bueno, eso es lo que estamos queriendo decir para la clase de hoy.